nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Le ofrecemos al Señor las cruces inevitables de la vida, el frío que estamos pasando, aunque aquí dentro del templo no se nota tanto, y nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, e instruye nuestras mentes con la sabiduría del cielo, para que la celebración de esta Cuaresma dé fruto en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló así a Moisés: Di a la comunidad de los hijos de Israel: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No robaréis, ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas, no serás parcial ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo, que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante 3 años tuve la suerte y la fortuna, al menos desde mi punto de vista, de ser profesor de religión en un colegio privado aquí en Madrid. Se daba la paradoja que el colegio, que entre comillas tenía ideario católico, ofertaba la religión como parte de las clases y, por lo tanto, de las asignaturas que se impartían en el colegio, pero mientras los chicos que querían religión estaban en clase, los que no querían religión estaban jugando al fútbol, al baloncesto o simplemente tenían tiempo libre. Lógicamente, los que venían a clase de religión, que no lo hacían normalmente de modo voluntario, sino obligados porque sus padres les habían escrito, estaban enfadados. Enfadados con los padres, enfadados con el colegio y, por extensión, enfadados conmigo, que era el profesor de religión. Yo intentaba que las clases fueran bastante didácticas. Era consciente tanto de mis limitaciones como profesor, como de las limitaciones de mis alumnos, que no tenían ningún tipo de cultura eclesiástica ni religiosa, e intentaba que al menos salieran con alguna idea esencial y que al cabo de unos meses pues no dijeran que la religión católica era un rollo y que el profesor les aburría. Lo que lógicamente más les espantaba era el examen. Y yo tenía que hacer examen porque me obligaba el colegio. Y encontré una fórmula que aparentemente era buena, en el fondo después vi que no era tan buena, que era darle las preguntas del examen. Y así, de esa manera, ellos podían prepararlas. Yo les decía que lo que no quería es que me pusieran las respuestas tal cual venían en el libro, sino que las elaboraran para que yo entendiera que ellos entendían, para que yo viera que ellos sabían lo que querían expresar y lo expresaban con sus propias palabras. Os comento este hecho. No voy a hablar más de mí, ni tampoco de mi experiencia como profesor. Os comento este hecho porque en el Evangelio de hoy, Cristo nos dice que nos van a examinar, pero nos da las preguntas, nos dice en qué va a consistir el examen, y aún así temo que lo vayamos a suspender. ¿Pero por qué vamos a suspender el examen? Cuando venga el Señor en su segunda venida, la venida triunfante, separará a los buenos de los malos y dirá a los de su izquierda: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Es decir, tuvisteis misericordia y compasión de los que sufrían, en el cuerpo o en el alma. Me visteis a mí en ellos. Mientras que dirá a los otros: marchad malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque no fuisteis capaces de tener misericordia de los que sufrían. Todos nosotros entendemos esto, pero muchas veces no lo vivimos. ¿Por qué no lo vivimos? Si sabemos las preguntas del examen, ¿por qué podemos suspender? Los latinos dicen reprobar. ¿Por qué podemos reprobar, suspender el examen?
porque no creemos en lo que Cristo nos dice. Creer en Jesús no implica solamente conocerle, haber escuchado hablar de él. De él escucharon hablar también los fariseos que después pidieron su muerte en la cruz, los sumos sacerdotes que pidieron que Pilato le condenaran. También escucharon hablar de él todos aquellos que en la entrada triunfante en Jerusalén le aplaudían, pero después, cuando persiguieron a Cristo, no le apoyaron. El mismo Herodes escuchó hablar de Cristo y quería verle porque había oído que hacía milagros. Nosotros quizás hemos escuchado hablar de Dios, pero ni le amamos ni creemos en lo que nos dice. Ni le amamos a Él porque no tenemos una relación personal con Él, dado que no dejamos que su gracia entre en nuestra vida. Tenemos una relación superficial, venimos a buscarle cuando le necesitamos para pedir o cuando nuestra alma está llena de pecado, pero si no, podemos pasar sin Él, podemos vivir sin Él. Y no creemos en lo que nos dice, porque eso del amor nos parece que es muy bueno para nosotros, cuando a nosotros nos conviene, pero no es bueno cuando lo tenemos que practicar con los demás. ¿Crees o no crees? De eso te van a examinar. El Señor te va a pedir cuentas del amor que has recibido, de la fe que han sembrado en tu corazón y de los frutos que ha dado, si es que ha dado. Y si no ha dado, te tendrá que decir: marchad, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tengamos los ojos de la misericordia que Cristo tiene con nosotros, que no significa que el mal que nos hacen no nos duela, que no significa que los tropiezos del otro, que los tiene, y que son causa de dolor para mí, no me incomoden. Significa que tengo que tener una visión sobrenatural de las cosas y que cuando me ha ocurrido algo negativo, en lugar de desear mal, tengo que pedir por esa persona, como yo quiero que por mí pidan y que a mí me traten con amor, con misericordia y con caridad. ¿Qué medida estás utilizando? ¿La medida del odio, del rencor o la medida del amor? Educas a tus hijos en la verdad, pero a la vez tienes misericordia cuando se equivocan, o por el contrario, tú exiges para ti una medida generosa de perdón, pero para los demás una medida de justicia estricta, donde no cabe la misericordia. Muchas veces conocemos a Dios, hemos oído hablar de Él, pero ni le amamos ni creemos en su mensaje. Y por eso el Señor no podrá admitirnos en el reino de los cielos, no porque Él no quiera, sino porque nosotros no hemos querido, porque esa semilla del amor de Dios no ha dado fruto, porque no creemos en su amor ni en el camino que Él nos propone. El camino de Jesús es el camino de la cruz, de la entrega, del sacrificio, del amor con mayúsculas, pero de un amor que hemos experimentado porque Cristo lo ha practicado con nosotros. No tengamos miedo a creer en Él, a seguir sus palabras, a seguirle a Él, que es el camino que nos lleva a la vida. Las preguntas del examen las sabemos. ¿Cómo lo vamos a responder? ¿Aprobaremos o suspenderemos? Depende de nosotros si queremos a Dios y deseamos seguir sus pasos o no. Pues que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que con su testimonio sea siempre consuelo y esperanza de los que sufren. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los enfermos, por las familias rotas, por las víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestra fidelidad, que por tu acción santifique nuestra vida y nos obtenga el perdón de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Alfonsina y Rubén, que hace 52 años fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carlos y Ada, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Al recibir tu sacramento, Señor, concédenos experimentar alivio para el alma y para el cuerpo, para que, salvados ambos, nos gloriemos en la plenitud de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.